Hay personas que viven en el mundo sin pertenecer del todo a él. Personas que caminan entre los mercados, las conversaciones y el ruido ordinario de la existencia, pero que llevan en su interior una pregunta que no los deja en paz. Y esta es, ¿qué hay más allá de todo esto? Plotino fue uno de esos hombres, y lo que encontró al mirar hacia adentro cambió para siempre la historia del pensamiento humano. Él nació en Egipto alrededor del año 205. Nació en una época en que el Imperio Romano comenzaba a crujir por todas partes. Y es que el mundo antiguo se estaba desmoronando. Y sin embargo, en medio de ese caos, este hombre decidió que la tarea más urgente no era reconstruir ciudades ni ganar guerras, sino comprender en profundidad la naturaleza de nuestra alma. Él estudió filosofía en Alejandría, que era la ciudad más cosmopolita y erudita de su tiempo, y estudió bajo la guía de un maestro muy particular llamado Amonio Sacas, de quien casi no quedó nada escrito, pero cuya influencia en Plotino fue tan profunda que marcó toda su vida. Luego viajó a Persia, buscando los saberes de Oriente, y finalmente se instaló en Roma, donde fundó su escuela y donde reunió a su alrededor a algunos de los espíritus más inquietos de su época, a senadores, médicos, aristócratas, mujeres de la nobleza, quienes encontraban en sus clases algo que ningún templo ni palacio podía ofrecerles. Y es que lo que Plotino enseñaba no era una religión, aunque para ser verdaderos, rozaba lo sagrado en cada palabra. No era tampoco plenamente una filosofía, en el sentido árido y académico del término, sino que era más bien una cartografía del ser, un mapa de la realidad que comenzaba donde la mayoría de los mapas terminan, es decir, en el límite de lo visible. Y bueno, ahora nos toca adentrarnos en la enseñanza de Plotino. Primero hay que entender que para él la realidad tiene capas. Imaginémonos a un sol. Del sol emana luz. Y la luz que emana del sol lo hace de manera natural, sin esfuerzo, sin que el sol pierda nada por esa emanación. Pues esa luz no es el sol, pero viene del sol, y sin el sol no existiría. Ahora imagínate que esa luz, al alejarse de su fuente, se va volviendo más tenue, más oscura, hasta que los bordes más lejanos apenas conservan un ápice de un brillo muy débil. Tal como sucede con los planetas, ¿verdad? Mercurio recibe mucha luz solar, la Tierra recibe menos. Y si nos vamos más atrás en el sistema solar, nos daremos cuenta que Plutón recibe muy poca luz solar. Bueno, tener esta imagen presente es muy relevante para poder comprender la filosofía de Plotino. Porque eso es, en esencia, la visión que Plotino tiene sobre la realidad. Otro punto importante es que en el origen de todo existe lo que él llamó el Uno, que no es un Dios con nombre y con rostro, no es un Dios antropomórfico, no es una entidad que piensa, que siente o que decide, sino que es algo más radical, es la fuente de toda existencia. El Uno es el todo, que es anterior a cualquier cosa que podamos concebir. El Uno, tal como sucede en la mayoría de las filosofías, no puede ser descrito con palabras,
por cuanto las palabras ya imponen una definición y por ende una limitación. Y el uno no tiene límites. No se puede decir que es grande o pequeño, que es bueno o que es malo. O ni siquiera se puede decir que existe o que no existe. Porque en el momento en que intentamos atraparlo con el lenguaje, inmediatamente se nos escapa. Tal como decía otro filósofo, no intentes definirme ni etiquetarme, porque al hacerlo niegas todas las otras posibilidades de lo que yo también podría ser. Bueno, siguiendo la analogía del sol, el uno es como el sol, o el sol es como el uno. Del uno van surgiendo emanaciones, tal como la luz que emana del sol, o como el calor que emana del sol, o el brillo, como quieras. Del uno van surgiendo emanaciones de manera espontánea y de manera necesaria. No es un acto volutivo del uno, sino que emana es como un cuerpo emana calor, del uno emanan cosas. Y esas emanaciones son una segunda realidad. Esta segunda realidad, Plotino la llamó la inteligencia. En realidad la llamó el nous. El nous, que si están familiarizados con filosofía, es un concepto difícil de traducir, pero lo más cercano es como inteligencia, el entendimiento, la mente. Una inteligencia emana del uno, como una segunda realidad. Pero ojo, que no es la inteligencia humana como la entendemos nosotros. Recordemos que está surgiendo del uno, entonces es una inteligencia superior. Es la mente de Dios. La mente de Dios. Esa es la segunda realidad que emana del uno. Por lo que no es la inteligencia que usamos los seres humanos para resolver problemas o para recordar fechas, sino que es algo mucho más vasto porque estamos hablando de la mente universal. Es el principio del pensamiento puro, el ámbito donde las ideas existen en su forma más perfecta y completa. Cuando hablo de ideas, estoy haciendo una referencia a Platón. Recordemos que Plotino es un exégeta de Platón. Es decir, que él toma las enseñanzas de Platón y las va elaborando con su propia filosofía y las va profundizando. Entonces recordemos que Platón decía que había un mundo de las ideas que se superponía a este mundo físico. Bueno, ahí habita este mundo de las ideas. Habita por tratar de definirlo, ¿verdad? No es que tenga un lugar físico. Ahí está el mundo de las ideas, en su forma más perfecta y completa. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, llevándolo al ámbito humano, si alguna vez ustedes han tenido la experiencia de comprender algo de golpe, como que te llega la información, no con palabras, sino con una claridad instantánea que te ilumina por dentro, ahí se podría decir, en palabras de Plotino, que has rozado por un instante algo de esa mente universal, algo de esa naturaleza. Pues la inteligencia, el nous de Plotino, es ese estado de claridad llevado a su máxima potencia, sostenido eternamente, sin interrupción ni oscilación. Y acá quiero hacer un paralelo porque esta diferenciación entre el pensamiento humano y un pensamiento superior existe en muchas filosofías. Por ejemplo, por citar a Rudolf Steiner, él también hace esta distinción entre el pensamiento cotidiano que usamos para movernos en el mundo, para analizar, clasificar, recordar, juzgar esto o lo otro, que es esa mente que nos ayuda a comprender la realidad. Y él dice también que hay una mente superior, que a esa mente superior solo se tiene acceso mediante la intuición. Acá estoy citando a Rudolf Steiner, ¿verdad? Y bueno, también podría citar otras filosofías que hacen esta distinción entre estas dos mentes, entre la mente más baja y una mente superior. Bueno,
continuamos. Del nous, de la inteligencia universal, que es una emanación del uno, surge otra emanación, ¿ok? Es decir, una tercera realidad. Y esta es el alma. Nuevamente, no es el alma humana. Recordemos que el mundo material en la cosmología de Plotino es lo más bajo, ¿ok? Entonces, cuando hablo del alma, estoy hablando de un alma, nuevamente, universal, un alma trascendente, cosmológica. Y este alma es el puente entre lo eterno y lo temporal. Es el principio que anima el mundo, que le da la vida y movimiento. En la filosofía de Plotino hay un alma universal que sostiene el cosmos entero. Y dentro de ella, como ondas dentro del océano, están las almas individuales de los seres humanos, incluidas la tuya y la mía. Y bueno, todo este tema de la cosmología de Plotino es muy interesante de explorar y muy provechoso de hacer un paralelo con otras filosofías, por ejemplo con la aristotélica también, que fue la que ganó, la que perduró en la historia durante muchos siglos. Pero eso será para otro video. Sigamos con esta visión general de Plotino. Y estábamos hablando de el alma humana, ¿verdad? Bueno, y esto es muy interesante y pongan atención. Plotino dice que el alma humana vive mirando en dos direcciones al mismo tiempo. Tiene dos caminos, por decirlo así. Uno que es hacia arriba. Cuando hablo hacia arriba se entiende como en sentido de dirección, pero no es una dirección. Hacia arriba es hacia lo elevado, hacia el uno, hacia la unificación con el todo, ¿verdad? Y el otro movimiento del alma puede ser hacia abajo, es decir, hacia lo denso, hacia lo material, hacia el mundo tangible. Este esquema, que suena un poco abstracto si lo están escuchando por primera vez, tiene para Plotino una consecuencia en realidad muy concreta, y la filosofía de Plotino es muy concreta, muy útil en la vida cotidiana. De esto se desprende que tú, el yo, no es lo que nosotros creemos que es. No es ese conjunto de hábitos, de miedos, deseos y recuerdos que la persona siente o identifica como su identidad, sino que eso es solamente el disfraz, la superficie. Lo que ahora llamaríamos ego, pero que Plotino no tenía ese vocabulario. Pero sí tenía la noción, la conciencia de que había una diferenciación entre lo que uno cree ser, que es aquello con lo que se identifica, que para Plotino es lo denso, porque al yo identificarme con lo que tengo, con lo que creo ser, me estoy identificando con la parte más material, con la parte más externa. Pero en la visión de Plotino, el alma tenía ese otro camino, que era el de la elevación hacia el uno. Ese, para Plotino, era el alma verdadera, lo que en vocabulario de hoy en día llamaríamos el yo inferior, que es ese que tiende hacia la materia, versus el yo superior, que tiende hacia la unificación, hacia un nivel más amplio de conciencia y que busca la unidad con el todo. Bien, y para mí es súper notable que Plotino, no teniendo ese vocabulario que conocemos hoy en día, haya llegado a las mismas conclusiones. Obviamente no llegó por sí solo, sino que él tomó mucho de Platón, obviamente, y lo profundizó. Y él sí habla en sus Eneadas, que son sus textos, de esta chispa divina, que está conectada directamente con el origen de todo lo que existe y que si dejamos que guíe nuestra vida, nos puede llevar de nuevo a la conexión con el uno. Luego les voy a comentar cómo es este proceso de ascensión.
Y bueno, este proceso de purificación, de ascensión al uno, Plotino lo conoce y lo explica porque él mismo lo recorrió en vida y tuvo instancias de conexión con el uno. Tuvo estos raptos místicos, los experimentó y de hecho Porfirio, que es su biógrafo, porque fue su alumno y lo conoció íntimamente, hablaba de estos arrebatos místicos de Plotino. Es decir, Plotino habla por experiencia. Está tratando de transferir en lenguaje aquello que vio, que vivió y que experimentó. Y como dije, Porfirio, su discípulo más cercano y quien recogió sus escritos después de su muerte, cuenta que durante el tiempo que pasó junto a su maestro, Plotino alcanzó en 4 ocasiones lo que solo puede describirse como una unión completa con el origen del todo. No estamos hablando de un sueño, de una visión, tampoco de metáforas, sino que lo vivió como una experiencia directa, sin intermediarios. Aquello que quienes lo han vivido describen como una unión completa y absoluta con el todo. Y esto es muy importante porque Plotino, al vivir esto, él sabía que el alma humana tiene la capacidad no solo de conocer o de especular sobre el origen de la existencia, que es lo que hacen los filósofos, sino que también tiene la capacidad de regresar al todo. Y este viaje de retorno, de regreso, Plotino nos invita, nos insta a hacerlo aquí y ahora, en esta vida, en este cuerpo, en este momento. Y bueno, de esto se desprenden varias preguntas y créanme que Plotino las responde todas en sus textos. Pero vamos a las más fundamentales. La pregunta inevitable es entonces, que si el alma tiene un origen tan luminoso, ¿qué está haciendo aquí abajo, en la materia? ¿Por qué estamos en este mundo de limitaciones, de dolor y de olvido? ¿Verdad? Y bueno, Plotino en realidad no veía el mundo material como un error, ni mucho menos como un castigo. Él no compartía el desprecio por la materia que caracterizaba a algunas corrientes de su tiempo, que consideraban el cuerpo una cárcel y la existencia física como una condena. Nada más lejos de la visión de Plotino, porque para él el mundo era el resultado inevitable de la abundancia del uno. Y esto es muy bonito, porque el uno, al ser algo tan pleno, tan desbordante de sí mismo, no puede contenerse, no puede ser contenido en sí, sino que tiene que manifestarse. Y estas manifestaciones son las emanaciones. Por lo que el mundo no es la negación de lo divino, sino que es su sombra, es su eco más lejano, es la emanación más lejana del uno. Pero sigue siendo en algún sentido una expresión del uno. Hagamos la analogía con el sol, ¿verdad? El sol ilumina y mientras más cerca del sol, más iluminación te va a llegar. Pero mientras más lejos va llegando la luz del sol y el calor del sol, menos emanación solar te va a llegar, pero te va a llegar algo y ese algo sigue siendo el uno. Y en esta analogía que estamos haciendo, la materia, el mundo material, es eso, es la emanación más lejana del uno, lo que está más alejado del uno en sus emanaciones. Por lo que el alma humana, al ser también una emanación un poco más densa de este alma universal, al descender y habitar en un cuerpo, tiende a identificarse con la materia, tiende a habitar este cuerpo, a olvidar su origen y se distrae, pues se entusiasma con las sombras,
en lugar de buscar la fuente de luz. Se identifica con lo pasajero y olvida lo eterno. Y ese olvido del alma, ese olvido de sí mismo, es lo que Plotino llama el mal, que no es una fuerza oscura, no es un adversario del todo, sino que es una consecuencia lógica de las emanaciones del todo. Es simplemente la ausencia de luz debido a la lejanía del origen. Entonces Plotino ve a la vida humana, a la existencia en este mundo como una oportunidad de regresar a casa, de retornar al uno. Y ahora lo más importante, ¿cómo se hace ese regreso a casa? ¿Cuál es el camino, el sendero que propone Plotino? Y bueno, afortunadamente Plotino es muy concreto en este paso a paso. Y aquí es donde su filosofía deja de ser solo un sistema intelectual y se convierte en algo parecido a una práctica espiritual. Se funden filosofía y espiritualidad en este punto. Y lo que Plotino nos propone es la purificación. Y esto, muy importante, no significa mortificación ni tampoco ascetismo extremo, sino que significa aprender a no dejarse arrastrar por cada impulso de nuestro cuerpo. Recordemos que el cuerpo vendría siendo la materia. Entonces, no dejarse llevar por los impulsos corporales, por los impulsos emocionales, ni por los caprichos de la vida ordinaria. Significa cultivar cierta serenidad para distanciarnos del tumulto interior. Y acá uno podría preguntarse, bueno, a algunas personas eso les sale más natural, pero otras personas parecieran tener una inclinación más fuerte hacia los impulsos corporales, hacia los vicios. ¿En qué radica que a algunas personas les sea más fácil y a otras personas les sea más difícil? Y bueno, acá Plotino toma la teoría de Platón y nos habla de que algunas almas son más experimentadas, son más antiguas y que han vivido en este mundo de materia más tiempo. Por lo tanto, ya conocen un poco su mecánica y ya están un poco cansadas de este ciclo de eterno retorno. En cambio, otras almas ya están aquí por primera vez, son más nuevas, entonces tienen más propensión hacia la identificación con lo material. Entonces Plotino sí incluye la reencarnación dentro de su filosofía. El segundo paso es la contemplación. Plotino creía que la contemplación no es una actividad pasiva, sino que es la actividad más alta que un ser humano puede realizar. Contemplar significa dirigir la atención hacia dentro, hacia las capas más profundas de la propia existencia, con la misma seriedad y concentración con que un científico examina su objeto de estudio. Y en esa contemplación, el alma comienza a reconocer su propia naturaleza. Y el tercer paso que Plotino describe es un paso que no puede ser forzado, sino que es un paso que es consecuencia de un trabajo previo de purificación y de contemplación. Pues es el momento en que la contemplación se vuelve tan profunda que el alma ya no solo piensa sobre el uno, sino que lo toca, se funde con el uno. Es decir, la dualidad, el sentirse un yo separado, deja de existir y solo existe una no dualidad. Bueno, Plotino lo describe como que la distancia entre el que busca y lo buscado colapsa. Cuando eso ocurre, hay un instante de unión que no puede ser recordado de la misma manera en que se recuerdan los pensamientos, porque en ese instante
no había un yo que recordara, sino que solo hay un ser. Si se fijan, Plotino está narrando una experiencia personal que él vivió y que han narrado miles de místicos, que es estos momentos de unión con el uno, donde el yo deja de existir, desaparece. Y bueno, en realidad la filosofía de Plotino es muy amplia, cubre, sin exagerar, prácticamente todos los temas importantes para la existencia humana. Y simplemente leerlo, para mí, estoy hablando a nivel personal, leerlos y ver la forma en que va llegando a sus conclusiones, cómo va razonando, cómo va administrando y conversando con Platón, que fue su maestro, no en vida obviamente porque Platón vivió muchos siglos antes, pero cuyas enseñanzas tributan a la doctrina de Plotino. Plotino, quien murió alrededor del año 270 y murió relativamente solo, después de una enfermedad que fue consumiéndolo lentamente, pero que vivió con integridad, porque en uno de sus tratados, llamado Eudaimonía, habla de ese estado de paz interior. Y él dice claramente que la persona, al lograr ese estado de paz, de tranquilidad interior, cuando eso se alcanza no hay nada externo que pueda moverte. Pueden pasar cosas buenas en tu vida, puedes disfrutarlas, puedes alegrarte, pero eso no te va a hacer más feliz de lo que ya eres, pues quien está en eudaimonía, en felicidad, en plenitud absoluta, no necesita nada del mundo exterior. Eso lo dice Plotino. Y lo mismo ocurre en reversa, es decir, para quien está en plenitud, en unión absoluta con Dios, entonces nada externo, ya sea positivo o negativo, enfermedad, muerte, pobreza, infamia, absolutamente nada puede sacarte de ese estado. Y esto se ve claramente en las estatuas budistas, por ejemplo, o en los retratos de el dios Shiva del hinduismo, que siempre están con un rostro imperturbable, pues nada de lo que pueda pasar a tu alrededor puede quitarte de tu realización de que tú eres Dios, de que tú eres uno con el todo. Realmente las enseñanzas de Plotino son maravillosas. En este audio solo he esbozado un fragmento general, muy general, de todo lo que enseña. Y bueno, la historia es testimonio de su grandeza, pues después de casi 2000 años, aún conservamos todos sus escritos. Y eso solamente pasa con los grandes autores, con los grandes pensadores, con personas inspiradas que dejaron algo que fue digno de preservar y de compartir.